Bueno, veremos ahora el primer principio para sistemas abiertos que constituye la unidad 4 de nuestro programa. La bibliografía que nosotros recomendamos de respaldo a todo lo que vamos a explicar es el texto de Morán Shapiro denominado Fundamentos de Termodinámica, el volumen 1, y además también Cengel, que es el que hemos estado recomendando hasta ahora, que se denomina termodinámica. Los contenidos de la unidad 4 se agrupan en 4 partes: 4A, 4B, 4C y 4D. Ahora veremos esta semana la unidad 4A, 4B y 4C dividida en 2 partes. La parte 1, que es los contenidos que vamos a desarrollar ahora en este video, tienen que ver con cómo se obtiene la expresión del primer principio para sistemas abiertos. La parte 2, que veremos en otro video a continuación, tiene las partes 4B y 4C en las que aplicaremos el primer principio a diferentes equipos comunes en la ingeniería, como pueden ser turbinas, compresores, intercambiadores de calor, etc. También daremos en la parte 2 una definición del concepto de entalpía. Dijimos entonces, la cuarta parte que forma la unidad 4 no la vamos a desarrollar esta semana, sino la semana próxima. Bueno, ¿qué es lo que es un sistema abierto? Deberemos repasar este concepto que ya lo habíamos visto allá por el comienzo de la materia. Un sistema abierto, que también denominamos volumen de control, es una región del espacio que intercambia energía y también masa. Hasta la clase pasada nosotros habíamos abordado el primer principio para sistemas cerrados. Ahora incluiremos, además de intercambio de energía, intercambio de masa. Veamos ejemplos de equipos que pueden abordarse como sistemas abiertos o volúmenes de control. Puede ser una bomba. Todos sabemos que lo que es una bomba. Acá tenemos el equipo, la bomba, por supuesto que tiene un motor que es acoplado, que es el que permite que la bomba impulse líquido. Acá tenemos la bomba instalada en una cañería. Vemos cómo el agua o el líquido es aspirado por la bomba y empujado a salir por la zona de descarga. Acá lo que vemos es la bomba separada de la instalación, entonces podemos ver la sección de entrada donde ingresa el líquido y la sección de salida por donde el mismo es impulsado a salir. Entonces nosotros tenemos que este sería el ejemplo de un volumen de control, la región del espacio que incluye la carcasa de la bomba, y hemos trazado planos imaginarios en la sección de entrada y la sección de salida. Acá tenemos ingreso de masa de líquido, salida de masa de líquido. Y para poder activar la bomba, un motor que le imprime un trabajo. Entonces, este es un ejemplo de un sistema abierto. ¿Cómo lo esquematizamos? Acá tendríamos entonces el esquema de la bomba más simplificado con la tubería de entrada, la tubería de salida, indicado los flujos de masa de entrada, el flujo de masa de salida y por supuesto para que el flujo pueda atravesar y salir de la bomba es necesario intercambiar o proveerle a la bomba un trabajo que le mueva el eje de la bomba. Veamos otro ejemplo. Otro ejemplo sería una turbina. No nos vamos a detener mucho ahora en explicar bien para qué sirve una turbina, solo vamos a dar una descripción sencilla
En la parte 2, en el video que constituye la parte 2, vamos a explicar con un poquito más de detalle. Pero conformémonos ahora con saber que el objetivo de una turbina es proveer un trabajo en el eje, que es un eje rotativo que puede arrastrar otro equipo que se acople a él. Entonces, lo que se obtiene en una turbina es un trabajo de eje, es decir, un eje que gira y que tiene fuerza para arrastrar cualquier otro dispositivo. ¿Cómo se logra esto? Gracias a un flujo de vapor que ingresa, tiene una forma interna que hace que el flujo de vapor a medida que va avanzando va haciendo girar los álabes internos o rotores internos que tiene la turbina, y finalmente este vapor a menor presión y temperatura abandona el dispositivo. Entonces vemos que acá tenemos entonces un flujo de masa de entrada de vapor, un flujo de masa de salida, y además también tenemos un trabajo y podemos tener un calor. Veámoslo más simplemente en un esquema, y acá tendríamos entonces esquematizada una turbina con los distintos rotores de la turbina, el flujo de masa de entrada de vapor, la salida. A través de un eje se obtiene un trabajo de salida y además puede haber un intercambio de calor. Pero convengamos que el objetivo de una turbina es lograr un trabajo de eje. Veamos otro equipo. Por ejemplo, un compresor. ¿Cuál es el objetivo de un compresor? Hacer circular gases, llevarlos de una región con una determinada presión hacia otra que tiene una presión mayor. Entonces, el compresor tiene como objetivo impulsar o trasladar gases desde una zona hacia otra. En este caso tenemos un compresor rotativo. Acá estarían los álabes del compresor, que es el que, gracias a que se le imprime un movimiento al eje, van rotando los álabes de este compresor, y eso permite que se establezca un flujo de gas desde la entrada hacia la salida. Lo podemos ver más fácilmente o en forma más sencilla en un esquema como el que tenemos a continuación. Acá vemos entonces el flujo del gas que ingresa. Acá tenemos los rotores de este compresor, que es rotativo, pero también puede ser un compresor alternativo. Y el objetivo, dijimos entonces, es que haya un flujo de gas a la salida a una mayor presión. Para poder lograr esto ha sido necesario transmitir un trabajo de eje que haga girar los álabes del rotor, y además puede suceder también, como un efecto secundario, que haya una transferencia de calor. ¿Por qué puede o no haber transferencia de calor? Bueno, porque hay una fuerza impulsora que hace que haya una transferencia de calor. Esta fuerza impulsora sabemos que es la temperatura. Veamos otro ejemplo que puede abordarse como un sistema abierto. Es un intercambiador de calor. Como su nombre lo indica, el objetivo de un intercambiador de calor es transmitir calor a una cierta corriente que necesitamos calentar, o bien retirar calor de una determinada corriente que necesitamos enfriar. ¿Cómo se calienta o se enfría una corriente? Y transmitiendo o intercambiando calor con otra. Bien, entonces en este ejemplo es un intercambiador de tubos, donde nosotros tenemos un mazo de tubos. Acá tendríamos el cabezal por donde ingresaría una de las corrientes,
y después tenemos otra región de entrada y de salida por el que circularía la otra corriente que va a intercambiar calor con la que va por adentro de los tubos. O sea que tenemos dos entradas, dos corrientes con dos entradas y dos salidas. Bien, esquematicémoslo entonces para poder interpretarlo y dibujarlo en forma con un croquis. Acá tenemos, por ejemplo, en la parte superior le hemos llamado condensador, porque también el objetivo de un intercambiador de calor puede ser, por ejemplo, que ingrese vapor, entregue calor a otra corriente, que sería calor latente, y salga un líquido condensado. De allí su nombre de condensador. Para que esto sea posible, es necesario que circule una corriente fría que va, a la que va ingresando o que va absorbiendo el calor latente de condensación y sale por el otro extremo el refrigerante más caliente. Este intercambiador dijimos que lo llamaremos condensador. Si no hay cambio de fase, simplemente le llamamos intercambiador de calor y acá tenemos entonces por la carcasa uno de los fluidos y por el interior de los tubos el otro. Ambos fluidos cambian su temperatura. Otro que podemos mencionar y que es muy común en ingeniería es el equipo que se denomina caldera. Todos tenemos la idea de lo que es una caldera. Muchos de los que estemos acá, que tenemos equipos de calefacción en la casa, puede ser que sean gracias a que existe lo que llamamos caldera, que no es otra cosa que un intercambiador de calor que logra calentar agua para que después el agua caliente circule por los radiadores de la casa. Pero en la industria normalmente el objetivo de una caldera, en el 99% de los casos, es lograr que el agua vaporice. Es decir, no solo que salga caliente, sino que salga en otra fase, en fase vapor. Y en general un vapor sobrecalentado. Es decir, que en una caldera ingresa agua fría y el agua fría, gracias a que esta agua recibe calor de la zona de los quemadores de la caldera, se calienta, vaporiza e incluso puede salir sobrecalentado por la salida de la caldera. Entonces, lo que podemos decir que la caldera es un dispositivo que genera vapor a partir de alimentación de agua. Para que esto sea posible, es necesario que la caldera ingrese calor que va a permitir calentar el agua, vaporizarla y también sobrecalentar el vapor. Bien. Hemos visto entonces distintos equipos que podemos considerarlos o modelarlos como sistemas abiertos o volumen de control. ¿Por qué? Porque hemos visto que no solo había intercambio de energía, sino que también se ha llevado a cabo intercambio de masa. Vamos entonces a ver ahora cómo vamos a estudiar los intercambios de masa y de energía en un sistema. Tenemos entonces el esquema con el que vamos a representar un sistema abierto o volumen de control. Veamos entonces, este sería el volumen de control y hemos indicado entonces el flujo de masa entrante, el flujo de masa saliente y también los intercambios de energía, que en este caso son calor, en el sentido del calor neto entrante, y trabajo en el sentido del trabajo neto saliente. Vamos a ver cómo se estudia el balance de masa en el volumen de control. Para ello, vamos a considerar una masa fija. Nosotros
sabemos que cuando la masa es fija, nosotros la estudiamos como un sistema cerrado. Y ya lo vimos en la unidad anterior, que en los sistemas cerrados la masa se mantiene constante. Entonces, vamos a considerar justamente una masa fija que está ocupando dos regiones. En el instante t, esta masa fija está distribuida en una región, que es la del volumen de control, con una masa m sub v sub c inicial, y también en otra región, que es la región de entrada, a la que denominamos ME. Entonces, en el instante inicial, que es el instante t, la masa m se encuentra distribuida en estas dos regiones. Luego de transcurrido un intervalo de tiempo delta t, la misma masa m estará ahora distribuida también en dos regiones, la región del volumen de control y la región adyacente que constituye la de salida. Podemos observar que no necesariamente las formas del volumen de control ni la de las regiones de entrada y salida son iguales. La condición que hemos impuesto es que la masa total en el instante t es igual a la masa total en el instante t más delta t. Es decir, tenemos una masa fija en dos instantes, en el instante t y en el instante t más delta t. Como hemos impuesto la condición de que se trata de una masa fija, tenemos que la masa m será en el instante t la suma de estos dos términos y en el instante t más delta t la suma de estos otros dos términos. Entonces, ¿qué es lo que se está cumpliendo? Que MD en la región E más la M en la región BC en el instante inicial es igual a la suma de las masas M en la región S en el instante t más delta t más la masa en el volumen de control en el instante final. Si reacomodamos y ponemos los dos términos relacionados con el volumen de control en el primer miembro y los dos relacionados con las regiones de entrada y salida en el segundo, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda que la acumulación de masa que se puede haber producido en el volumen de control en el instante o intervalo delta t tiene que ver con la diferencia entre la masa que entró y la masa que salió. Si entró más masa que la que salió, delta M va a ser positivo. Mi sistema abierto o volumen de control acumuló masa. Si en cambio lo que entra es menos de lo que sale, o dicho de otro modo, salió más masa de la que entró, lógicamente voy a tener un delta M negativo porque mi volumen de control disminuyó su masa. Esta es la expresión del balance de masa para un sistema abierto. Es equivalente a cualquier balance de una cantidad conservativa. Por ejemplo, podría ser el dinero. Si yo cobré más de lo que gasté, voy a tener un ahorro positivo. Si yo gasté más de lo que cobré, voy a tener una pérdida. Es el mismo concepto. Lo podemos analizar para un caso más genérico en el que tengamos muchas zonas de entrada y muchas zonas de salida. La variación va a ser justamente la diferencia entre la sumatoria de todas las masas entrantes menos la sumatoria de todas las masas que egresaron de mi volumen de control. Muy sencillo el concepto, ¿no es cierto? Muy intuitivo, porque sabemos que la masa es conservativa.
Entonces, si nosotros queremos, por conveniencia, referir el balance de masa a la unidad de tiempo en lugar de a un intervalo delta t, tendríamos entonces que, dividiendo por delta t y tomando límite para delta t tendiendo a 0, tendríamos esta expresión, donde hemos agregado el puntito a los flujos entrantes de masa y los flujos salientes de masa, y estos serían justamente los caudales másicos de entrada, o sea, los kilos por unidad de tiempo, ya sea kilos por segundo o kilos por hora, y acá el flujo de masa saliente, expresado también en masa por unidad de tiempo. ¿Cómo podemos entonces expresar este balance de masa referido a la unidad de tiempo? ¿Cómo? Que la velocidad de cambio de la masa contenida en mi volumen de control va a ser igual a el flujo másico total que entró al volumen de control. Fíjense que hablamos ahora de flujo, es decir, estamos hablando por unidad de tiempo, menos el total de los flujos másicos que salieron del volumen de control. Entonces, recordemos que cuando ponemos el puntito estamos hablando de flujos, es decir, la masa referida a la unidad de tiempo, ya sea como caudal másico de entrada o como caudal másico de salida. Hemos visto entonces la expresión del balance de masa en un sistema abierto. Veamos entonces la diferencia entre flujo másico y flujo volumétrico. Acabamos de ver el concepto de flujo másico, que es la cantidad de masa que circula en la unidad de tiempo, pero debemos tener en cuenta que la dirección que se considera en la circulación es perpendicular a la superficie que se esté considerando. En este caso, si esta es la superficie que estamos considerando, que es la sección transversal del tubo, entonces el flujo másico será la cantidad de masa que atraviesa esa sección en dirección perpendicular a la misma en la unidad de tiempo. Si ahora hablamos de flujo volumétrico, se tiene entonces en cuenta el volumen del fluido que circula atravesando perpendicularmente la superficie dada en la unidad de tiempo. Entonces, en ambos casos tenemos una dirección considerada que es perpendicular a la sección. En el caso del flujo másico será la masa que circula atravesando esa sección en la unidad de tiempo, y el flujo volumétrico será el volumen que la atraviesa en la unidad de tiempo. ¿Cómo se relacionan flujo másico y flujo volumétrico? Y recordemos que la propiedad densidad, que es la inversa del volumen específico, se calcula con densidad igual a masa sobre volumen, y esto es igual a 1 sobre el volumen específico. Quiere decir que la masa la podemos relacionar con el volumen total y el volumen específico con este cociente. Si en ambos casos dividimos por delta t y tomamos límite para delta t tendiendo a 0, me queda que el flujo másico es igual al flujo volumétrico dividido el volumen específico. Entonces, que el flujo másico sea constante no significa necesariamente que sea el flujo volumétrico constante, porque si varía el volumen específico, deberá variar también el flujo volumétrico para que se mantenga la constancia del flujo másico. Entonces, no confundir flujo másico constante con flujo volumétrico constante. Veremos ahora cómo calcular el flujo másico en una tubería. Tenemos acá esquematizada una tubería de sección circular en la cual el área la hemos representado con la letra A,
y por esta tubería circula un fluido con una velocidad media C y un volumen específico V, siendo este volumen específico uniforme en toda la sección. En este caso, el flujo másico M lo podemos calcular a partir de la expresión recientemente deducida como flujo volumétrico sobre volumen específico, o bien teniendo en cuenta que el flujo volumétrico es el producto de la sección por la velocidad, podremos calcular también el flujo másico como A por C sobre volumen específico. Luego, si conocemos las dimensiones, podremos calcular la superficie de la sección transversal, en este caso por ser circular, quedará como pi d cuadrado sobre 4, siendo d el diámetro del tubo. En este caso, nosotros estamos considerando un flujo unidimensional. Se denomina flujo unidimensional cuando la velocidad C es perpendicular a la sección y además el volumen específico es uniforme en toda la sección. Tengamos en cuenta que en la realidad esto no es así, o sea, estamos haciendo una simplificación. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? En la realidad, la velocidad a lo largo de la sección es máxima en el eje de la tubería y se hace cero en los bordes de la tubería. Cuando nosotros hablamos de velocidad C, estamos haciendo referencia a la velocidad media. Veremos ahora el balance de energía en un volumen de control. Nuevamente haremos una aplicación de lo que ya vimos, que es el primer principio aplicado a una masa fija, que vimos en la unidad 3, es decir, un balance de energía para un sistema cerrado o masa fija. De esa forma vamos a aplicar los conceptos que ya tenemos para poder deducir cómo es la expresión del balance de energía en un volumen de control donde también, además de energía, se intercambia masa. Bueno, adelante entonces. Tenemos entonces nuestro volumen de control o sistema abierto que está intercambiando energía con el medio. ¿De qué forma intercambia energía? Intercambia como calor, debido a una fuerza impulsora que es la temperatura, también debido a un intercambio de trabajo, que en este caso lo hemos simbolizado con WS, y además también intercambia energía con las masas. ¿Por qué intercambia energía con las masas? Porque nosotros vimos que una masa fija tiene energía. ¿Qué energías? Tiene energía interna, energía cinética, energía potencial, energía eléctrica, energía magnética, energía de superficie. Para el caso particular de sistemas simples compresibles, considerábamos solamente energía interna, energía cinética y energía potencial. Por lo tanto, si a un volumen de control ingresa masa, estará ingresando la energía que tiene esta masa. De igual modo, si sale masa, estará egresando la energía que esta masa tiene. Como consecuencia de todos estos intercambios de energía con el medio, el volumen de control ha cambiado de estado y ha cambiado de una energía inicial E B sub C inicial a una energía final E B sub C. Bueno, entonces nos ocuparemos ahora de encontrar la expresión del balance de energía en un volumen de control. Para ello, vamos a tener en cuenta el balance de energía para una masa fija o sistema cerrado que vimos en la unidad 3. En este caso, la masa fija está distribuida en dos regiones.
En el instante t sería en el volumen de control más en la región adyacente de entrada que tiene una masa ME. Entonces, en el instante t, la masa total se halla distribuida en dos regiones. En el instante t más delta t, también la masa se encuentra ahora distribuida en dos regiones, el volumen de control y la masa de salida. Es decir, que tenemos una masa fija en un instante t y en un instante t más delta t, caracterizada en cada uno de esos instantes por la propiedad E. En este intervalo de tiempo, la masa ha intercambiado trabajo y calor. ¿Cómo queda entonces la expresión del primer principio para esta masa fija o sistema cerrado? Bueno, sabíamos que era delta E igual a Q menos W, en el que E le habíamos dicho energía total almacenada o interna generalizada. En este caso, en el instante t, la energía de la masa total estará constituida por la que tiene el volumen de control en ese instante más la energía que tiene la masa de la región de entrada, que estará constituida por una energía interna, una energía cinética y una energía potencial. En el instante t más delta t, la masa total será la suma de las masas de las dos regiones, con una energía constituida por la que tiene el volumen de control más la que tiene la masa en la región de salida. Es decir, tenemos la masa fija que está repartida en dos regiones, que en el instante t tiene una energía E constituida por la suma de las energías de las dos regiones, y en el instante t más delta t también por la suma de las energías de las dos regiones. Durante el intervalo de tiempo, ¿qué es lo que sucedió? Intercambió calor y trabajo, y prestemos atención que lo que ha pasado también es que durante este intervalo la masa que estaba en ME ingresó y otra masa que estaba antes en el volumen de control salió. Analicemos ahora el trabajo total que se ha intercambiado durante el intervalo delta t. Durante el intervalo delta t se ha intercambiado el trabajo W sub S, pero además, para que la masa en la región de entrada haya podido ingresar, es porque ha sido necesario que una fuerza externa actúe empujándola durante una distancia LE para que pueda ingresar. Este sería un trabajo negativo de acuerdo a la convención de signos porque es aplicado desde el medio hacia el sistema. Además, durante este intervalo de tiempo hubo otra porción de masa que abandonó el volumen de control hacia la salida. Para poder salir, ha sido necesario que el volumen de control aplique una fuerza Fs durante la distancia Ls. Este trabajo es positivo porque lo ha realizado el sistema sobre el medio. Por lo tanto, el trabajo total durante ese intervalo delta t va a estar constituido por los tres trabajos. El que fue necesario para sacar la masa, que es positivo, el que transfirió el sistema al medio y el que hizo falta que el medio aplique sobre la masa para poder ingresarla, que es negativo. Si tenemos en cuenta que las fuerzas aplicadas sobre los émbolos tanto en la entrada como en la salida pueden calcularse como el producto de la presión por el área, nos queda entonces que el trabajo total es presión de salida, volumen de salida, más WS menos PE V sub E. Pero además también cada uno de estos volúmenes BS o BE
lo podemos expresar como el producto de la masa por el volumen específico. Entonces, el trabajo W quedará ahora calculado gracias a la suma de estos dos términos más la resta del tercero. Volvamos entonces a la expresión del primer principio para sistemas cerrados. Ya hemos encontrado la expresión de la energía de la masa total en T, de la masa total en T más delta T y del trabajo total que ha sido necesario intercambiar durante el intervalo delta T. Reemplazando, entonces, nos queda la siguiente expresión. Si reordenamos, dejamos en el segundo miembro solamente Q y W y el resto de los términos en el primero, quedaría la expresión de esta forma. Veamos que tenemos la diferencia de energías en T y T más delta T en la región del volumen de control, la masa de salida en la que ahora hemos traído al primer miembro el producto P por M por B. Entonces, este paréntesis incluye U, PSBS, un medio CS cuadrado más G por ZS. Lo mismo para el paréntesis que acompaña a la masa de entrada. Y en el segundo miembro, Q y WS. ¿Qué pasa con la energía E de nuestro volumen de control? Dijimos que esta es energía total almacenada, que para cualquier sistema está constituida por la energía interna, la cinética, la potencial, la eléctrica, la magnética, la de superficie. Pero si el volumen de control es un sistema simple compresible, la energía eléctrica, magnética y de superficie no tienen que considerarse. Si además el volumen de control está en reposo, no se está moviendo, entonces no tiene energía cinética y potencial y solamente la energía que debe computarse es la energía interna. Entonces quiere decir que la resta de las dos energías internas generalizadas para el volumen de control quedan evaluadas por la variación de energía interna en dicho volumen. Veamos entonces ahora cómo nos viene quedando la ecuación. Volvemos a escribir lo que acabamos de expresar y ahora vamos a tener en cuenta lo siguiente. Por un tema de comodidad, conviene agrupar las dos energías U más el producto P por B en un solo término que se llama entalpía. La entalpía entonces se define como la suma de la energía interna más el producto P por B. Como cada uno de los términos incluye propiedades, quiere decir que la entalpía también es una propiedad que está constituida por la suma de dos energías. El trabajo de flujo, que es el producto P por B, mide una energía que tiene la masa debido a la presión. Cuando se trata de una masa circulante, es decir, que tiene la posibilidad de desplazarse, por el solo hecho de tener una presión, es capaz de empujar a las masas que están adyacentes. Es decir, que esta energía mide la energía que debido a la presión es capaz de hacer la masa sobre la masa vecina. Se denomina trabajo de flujo o energía de flujo. Y vemos que también es una propiedad, es una componente de la energía mecánica de la masa.
Entonces ahora, si tenemos en cuenta esta propiedad entalpía, la expresión del balance de energía quedaría definida o expresada de acuerdo a esta expresión recuadrada. Ahora vamos simplificando aún más y la expresión del primer principio para sistemas abiertos me quedaría expresado de esta manera. Si nosotros dividimos por delta t ambos miembros y tomamos límite para delta t tendiendo a 0, podemos expresar el primer principio para sistemas abiertos como tasas o flujos. Entonces tendremos un flujo de masa entrante y tendremos un flujo de masa saliente. Además, tendremos un flujo de calor, un flujo de trabajo. Y esta será una tasa de variación de energía en mi volumen de control. Ahora vamos a considerar un caso muy cómodo y muy frecuente de los sistemas abiertos, y es cuando lo podemos considerar en estado estacionario. ¿Qué significa estado estacionario? Significa que mi volumen de control no cambia en sus propiedades a medida que transcurre el tiempo. Es decir, si yo analizo mi volumen de control en este instante, si lo analizo en 20 minutos, si lo vuelvo a analizar en 1 hora o en 10 horas, en cualquiera de esas oportunidades, las propiedades de mi volumen de control en cada punto han sido las mismas. Entonces, en cada punto de mi volumen de control, las propiedades no han variado con el transcurso del tiempo. Quiere decir que en este caso me conviene analizar mi sistema por unidad de tiempo. Es decir, ya sea ahora, después o mañana, las propiedades no van a cambiar, entonces me independizo del tiempo y hago el análisis por unidad de tiempo. Esto es muy común en los equipos que forman parte de procesos productivos, donde uno quiere que el producto tenga siempre la misma calidad. Entonces, por ejemplo, si estamos fabricando galletitas, nos preocupamos de que mi horno donde se van a calentar tenga siempre la misma temperatura, por lo tanto, la misma entrada de gas y la misma cantidad de galletitas entrando y saliendo, para que todas me salgan parejitas, igual cocinadas, del mismo tamaño. Igualmente, por ejemplo, cuando nosotros estamos calentando una casa, nos interesa que se mantenga la temperatura en mi ambiente, ¿no es cierto? Entonces nosotros tratamos de que mi calefactor esté continuamente aportando la misma cantidad de calor, que es la del calor que abandona la habitación hacia el exterior por hacer frío. Es decir, que es muy común que en la industria se aborde o se estudie sistemas abiertos que están en estado estacionario. Para que se cumpla que un volumen de control esté en estado estacionario, no tiene que acumular masa ni acumular energía. ¿Por qué? Porque si entrara más masa de lo que sale, acumularía masa. Y como la masa tiene energía, esta masa que se va acumulando iría haciendo aumentar la masa de mi volumen de control.
entonces las propiedades no serían constantes porque su energía iría aumentando como consecuencia de la acumulación de masa. Además, los regímenes de transferencia de calor y de trabajo deben ser constantes, porque si no fueran constantes y fueran cambiando tanto el flujo de calor como el flujo de trabajo, habría una energía neta que haría aumentar o disminuir mi energía en el volumen de control y dejaría de tener propiedades constantes. Entonces, para que haya estado estacionario, se tienen que cumplir estos requisitos: que toda la masa entrante por unidad de tiempo, o sea, el flujo de masa entrante, tiene que ser igual al flujo de masa saliente y lo llamamos directamente M. No hay acumulación de masa. Las propiedades del volumen de control deben ser constantes con el tiempo, lo cual exige que los regímenes de transferencia de calor y trabajo sean también constantes con el tiempo. Si esto sucede, entonces mi volumen de control no varía la propiedad energía interna por unidad de tiempo. Entonces, esta variación sería cero. Entonces, ¿cómo quedan ahora los balances de masa y energía? El balance de masa que me decía la tasa de acumulación de masa del volumen de control es la diferencia entre los caudales másicos entrantes y salientes. Como dijimos que los flujos de entrada y de salida de masa son iguales, este delta MBC es igual a 0. Y la expresión del primer principio queda ahora con este término anulado, que era el primero, y solamente han quedado lo que vemos acá en este recuadro pintado de rosa, en la que tenemos, ya hemos sacado factor común M punto, porque para la salida o para la entrada eran iguales y lo denominamos solo M punto, y hemos juntado las entalpías, las energías cinéticas y las energías potenciales, haciendo la resta entre entrada y salida, o salida y entrada, salida y entrada. Un detalle muy importante que no hemos reparado con toda profundidad es tener en cuenta que en este caso, como el volumen de control no varía sus propiedades, por eso la variación de la propiedad U la hemos hecho igual a 0, tampoco varía la propiedad volumen. Es decir, el volumen. Ahora vamos a ver otro concepto muy importante que tenemos que reparar cuando nosotros hablamos de trabajo transmitido a través de un eje que gira, que también se suele llamar trabajo de circulación. ¿Por qué trabajo de circulación? Porque este trabajo que se transmite a través de un eje que gira se obtiene gracias a que circula una masa en el interior de mi volumen de control y logra que haya un giro en un eje que se transmite hacia el exterior. O también, si se trata de un compresor o de una bomba, se introduce trabajo a mi volumen de control a través de un giro del eje del rotor de la bomba y de esa forma es posible impulsar el líquido. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos sistemas por los que circula masa y además se intercambia trabajo, este trabajo disponible por parte del medio se llama trabajo de circulación y normalmente se intercambia a través de un eje que gira, ya sea trabajo saliente o trabajo entrante. Nosotros, cuando analizamos el balance de energía para un volumen de control, lo analizamos en primera instancia para una masa fija. Y cuando estudiamos todo el trabajo que intercambiaba
esta masa fija en el intervalo delta t, vimos que no solo estaba el trabajo transmitido por el eje que gira, sino el de los embolitos de entrada y salida que hacían ingresar la masa y también salir la masa del volumen de control hacia afuera. Entonces tenemos mi volumen de control, una masa entrante, una masa saliente, calores y trabajos intercambiados con el medio, y nos había quedado que el trabajo total de mi masa era la suma del trabajo de eje, el trabajo que hacía el exterior para ingresar la masa y el trabajo que hacía el sistema para sacar la masa. Acá tenemos los tres términos. Este es el trabajo transmitido a través del eje que gira gracias a la circulación de la masa o trabajo de circulación. Pero este era el trabajo total que intercambiaba la masa fija de mi volumen de control. Entonces acá tenemos que este trabajo total de mi masa fija, ya vimos en la unidad 3 que para los sistemas simples compresibles se puede expresar como la integral de P diferencial B. Entonces, si despejamos WC de esta expresión, nos queda que WC, pasando al otro miembro P1B1 con signo positivo y P2B2 con signo negativo, nos queda esta expresión recuadrada que me permite calcular o saber cómo podemos conocer la magnitud del trabajo de circulación. Pero vamos a ver gráficamente cómo podemos, representar estos tres términos para poder ver otra forma de cálculo de mi trabajo de circulación que no sea por suma de estos tres términos. Entonces, lo siguiente, un par de ejes P y B, un proceso que va de 1 a 2. Entonces vimos que el trabajo de circulación era la suma de esta integral más el producto P1 por el volumen que tiene la masa que entra, más P2, el producto menos P2 por el volumen que tiene la masa en el estado 2, que es cuando sale. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Miren, acá tenemos, este sería el producto de P1 por B1. Es decir, este producto P1B1 sería este rectángulo, base por altura, base B1, altura P1, me da este rectángulo. Bien, ahora la integral P diferencial B ya vimos que significa el área bajo la transformación, que en este caso es la transformación que va desde 1 hasta 2. Entonces, esta área color coral sería el área que me representa geométricamente la integral de P diferencial B. Ahora tenemos restado el producto P2B2. ¿Qué sería esto? El producto P2B2 es este rectángulo blanco que tiene como base B2 y como altura P2, que lo hemos descontado. Entonces, ¿cuál fue el área neta que nos quedó? Esta que estamos indicando ahora con el marcador láser, que es la que ha quedado coloreada como suma de esas dos áreas. Vamos a ver ahora entonces qué significa o cómo llegamos a cada una de estas tres expresiones que cuando las sumamos algebraicamente me dan el trabajo de circulación. Entonces, el producto P1B1, ¿qué es lo que sería? Y cuando la unidad de masa ingresa en este dispositivo cilindro-émbolo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a empujar el émbolo hacia la derecha. Entonces, si yo analizo mi trabajo que hay en el dispositivo cilindro-émbolo, tendría que ha habido un trabajo entre B0 y B1 de
P1 diferencial B, que como en todo este ingreso la presión es la misma y es P1, porque no ha aumentado, porque lo corrió al émbolo, por lo tanto la presión se mantuvo, tenemos entonces que cuando ingresa la unidad de masa al volumen de control, hay un trabajo positivo P1B1 que haría mover el émbolo hacia la derecha y que es esta área que remarcamos recién, producto de P1 por B1. Ahora, una vez que ingresó esta masa, nosotros tenemos ya la admisión y la expulsión cerradas y lo que permitimos es que la masa que está dentro del cilindro, por intercambio de calor o de energía entre el sistema y el medio, cambie sus propiedades y en este caso se expanda, continuando el movimiento del émbolo hacia la derecha. Y si queremos saber este aporte de trabajo adicional o este trabajo adicional que hizo el émbolo hacia el medio en su desplazamiento por la expansión de mi sistema de color naranja que estaba dentro del volumen de control, como hay una variación de P con B, lo calculo con esta integral. Entonces ahora esa integral es esta otra área. Ahora viene la tercera etapa y es cuando hay que desalojar la masa del volumen de control que ahora estaba ocupando el volumen 2 y hay que expulsarla nuevamente por la zona de salida. Entonces disminuye su volumen desde B2 hasta 0 para poder desalojar la unidad de masa. Ahora tendremos un trabajo negativo P2B2. Que acá lo hemos representado, pero que es un trabajo negativo. Entonces acá tenemos otra forma de explicar cómo queda conformada el área cuando estamos hablando de trabajo de circulación. A ver. Bueno, entonces, resumiendo, para poder obtener el trabajo de circulación, hemos debido considerar 3 trabajos. Cada uno de ellos tiene una representación gráfica. Entonces tenemos que el trabajo de flujo de entrada sería esta área, este rectángulo, producto de P1B1. El trabajo integral de P diferencial B sería entonces esta área color salmón, que ha resultado de justamente integrar la transformación 1,2 respecto del eje B. Eso es esta integral. Y después, finalmente, lo que hemos hecho es descontar el trabajo de flujo de salida P2B2, cuestión que lo que nos ha quedado es un área que representa la proyección del proceso 1,2 respecto del eje de ordenadas que es el eje P. Entonces, otra forma para calcular el trabajo de circulación es resolver la integral B diferencial P, porque esto justamente es ir yuxtaponiendo un montón de pequeños rectángulos que tienen el producto, cada uno de ellos se calcula como B delta P, B delta P, B delta P. Entonces todos esos rectangulitos me dan esta área que es la proyección del proceso 1,2 respecto del eje P. Pero acá si nosotros lo único que hiciéramos es resolver esta integral B diferencial P, en este caso nos estaría dando un valor negativo. ¿Por qué? Porque a medida que aumenta B, disminuye P. Y nosotros, de acuerdo a nuestra convención de signos, como este fue un trabajo de circulación positivo, nos debería haber dado un resultado positivo. Entonces, para poder hacer coincidir el cálculo matemático con la convención de signos, lo que se hace es introducir delante de la integral un signo negativo. Quiere decir que ahora, para calcular el trabajo de circulación, también lo podemos hacer a través de resolver la integral del producto B diferencial P con un signo cambiado. Bueno, hemos entonces terminado ahora
la parte 1, que sería la unidad 4A, y a continuación podrán ver ustedes otro video de la parte 2 donde expondremos la unidad 4B.